Sean bienvenidos a una nueva edición de 8 en Punto. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el estado de las relaciones latinoamericanas judías y la situación en el Medio Oriente. Iniciamos 8 en Punto. Qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en Punto. Les saluda Carlos Monterrosa. En esta ocasión tenemos una entrevista muy especial, muy interesante, porque vamos a hablar del panorama internacional. Vamos a hablar un poco cómo se encuentran en este momento los vínculos sociales, políticos y diplomáticos de América Latina con Israel, pero también esto nos permite conocer el Estado desde su perspectiva de cómo se encuentra la situación particularmente del Medio Oriente o cómo podemos entender las dinámicas del Medio Oriente en este momento. Y es un gusto para mí entrevistar en esta ocasión a Dina Ziegelban. Ella es directora del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos. Gracias por recibirnos a 8 en Punto, placer. Canal 33. Muchas gracias por tenernos con ustedes el día de hoy, Carlos. No, es muy gentil de su parte. Tenemos varios temas que desarrollar. Nos permitirá pues la entrevista abordar diferentes aspectos, pero me gustaría iniciar con algo mucho más particular, algo más preciso. ¿Cómo nace el Instituto Belfer y cuáles son sus objetivos? Con mucho gusto. El Instituto Belfer es parte de una organización más grande que se llama American Jewish Committee, Comité Judío Americano, que es una organización que fue fundada en 1906 por un comité de judíos americanos en Estados Unidos muy preocupados por la situación de los judíos en Rusia. Y fue la primera vez que los judíos americanos se organizaban para peticionar al Congreso a favor de sus hermanos fuera de Estados Unidos. Esta organización fue la primera de relaciones humanas en Estados Unidos y es considerada hoy por hoy la organización más importante en todo lo que es el tema de la diplomacia pública y el tema de relaciones intergrupales en el ámbito judío y también yo diría a nivel global. Es una organización que hoy por hoy cuenta con 22 oficinas en Estados Unidos y 13 oficinas alrededor del mundo. Y tiene además institutos temáticos, institutos geográficos como el nuestro, que es el Instituto Latino y Latinoamericano, que tiene 15 años de vida y que se dedica por un lado a crear alianzas entre la comunidad judía, las comunidades judías y latinas en Estados Unidos, fomentar los lazos de cooperación, de colaboración, de acercamiento entre Israel, Estados Unidos e Iberoamérica. España y Portugal también son parte de nuestro portafolio. Y por el otro lado también crear estas relaciones tan cercanas con el mundo latino en su conjunto, basado, como dije, en valores y en intereses compartidos. Aquí hay un aspecto que es interesante conocer del instituto, como diferentes expresiones que tienen los países a nivel internacional. Tienen áreas de cooperación técnica, tienen áreas de cooperación más en temas de formación, o cuáles son como las líneas más estratégicas pensando ya en América Latina del trabajo del instituto. Bueno, para nosotros es muy importante asegurar la vida judía en Iberoamérica. Las comunidades judías en Iberoamérica, estamos hablando alrededor de unos 500,000 judíos en todo lo que es Latinoamérica, España y Portugal, pero como decimos los mexicanos, somos chiquitos pero picosos, como el Chile. Son comunidades muy pequeñas, como la comunidad judía de El Salvador, que es una gran comunidad, es una demográficamente pequeña, pero recordemos que inclusive en Estados Unidos la comunidad judía americana es de 6 millones de judíos dentro de una población de 330 millones de americanos, lo cual quiere decir que la demografía nunca ha sido, digamos, el elemento más importante en términos del peso específico de las comunidades en las sociedades, las comunidades judías en las sociedades en las que se encuentren. Entonces, para nosotros es muy importante que las comunidades judías sean vistas como parte integral de los países en los que viven, que puedan seguir viviendo como minorías, que puedan seguir aportando y que al mismo tiempo puedan articular sus vínculos y su identidad como judíos y con el Estado de Israel. Ahora, otro aspecto ya, si lo planteamos un poco entendiendo la dinámica que ocurre en América Latina, Dina, ¿cómo está analizando en este momento el Instituto Belfer lo que está ocurriendo en América Latina en términos generales? Por ejemplo, para tener un contexto, Chile y Ecuador con conflictividad social, Bolivia con la salida de Evo Morales, convocatorias a elecciones, Argentina y Uruguay con cambios de gobierno. ¿Cómo está leyendo América Latina el Instituto Belfer? Estamos muy preocupados, como
todos los latinoamericanos, como todos los que vivimos en Estados Unidos, somos parte de los 60 millones de latinos en Estados Unidos que mantenemos nuestros vínculos orgánicos con nuestras tierras natales, ancestrales, etcétera. Nos preocupa enormemente estas dislocaciones, esta polarización, este cuestionamiento de las instituciones tradicionales, este cuestionamiento de la democracia que estamos viendo a lo largo y ancho del continente. Estamos en un estado de incertidumbre, lo vemos con gran incertidumbre, con gran temor y al mismo tiempo con gran esperanza, porque creemos que en contraste con muchas otras partes del mundo, América Latina da muestras siempre de vigor, da muestras de ansias de cambio, y a pesar de estos cuestionamientos a la democracia, la mayoría de nuestros países siguen siendo democráticos y siguen buscando el perfeccionamiento de esta democracia. Entonces, en ese sentido, sentimos que sí son cambios de preocupación, pero al mismo tiempo llenos de esperanza y de perspectivas positivas, digamos, en ese sentido. También en otras partes, en Estados Unidos mismo y en Europa, hemos visto el resurgimiento de prejuicios ancestrales, del antisemitismo y de otros odios contra otras minorías, y en América Latina no hemos detectado, no quiere decir que esté ausente, pero no hemos detectado ese tipo de tendencias que vemos en otras latitudes. Inclusive con estas grandes manifestaciones en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en todos estos lugares, el antisemitismo ha estado ausente, lo cual realmente yo creo que es un aspecto muy positivo, digamos, que habla muy bien de nuestras sociedades como sociedades plurales, democráticas e inclusivas. América Latina es una región, cuando se estudia y se analiza, Dina, marcada por desigualdades, por conflictividad social, que tuvo, por ejemplo, un momento de gobiernos de izquierda, luego regresan gobiernos de derecha, y algunos expresan que es el momento que en América Latina y en diferentes expresiones en el Cono Sur, Centroamérica, también hasta en México, la discusión de plantearse políticas en función de la igualdad. De la igualdad me refiero en materia socioeconómica. Desde el Instituto Belfer, ¿ustedes consideran que esta es como la agenda principal que trastoca a todos los países de América Latina, el tema de las políticas de igualdad, o vinculadas más bien al tema del combate de la desigualdad en temas socioeconómicos? Yo creo que es un tema muy importante, no hay que minimizarlo en lo más mínimo, y creo que en algunos lugares estamos viendo obviamente ese tipo de levantamientos por eso. El propio Chile, que pensábamos que era una sociedad que había remontado muchos de estos problemas, que tiene una clase media aparentemente sólida, ¿no? Y que ha progresado bastante, es una sociedad muy inequitativa. Y por lo tanto se dieron este tipo de manifestaciones. Entonces, claro está que esta búsqueda de justicia social, de demandas sociales, son importantes, pero creo que también a esto se suma las demandas de una democracia mayor, digamos, y en ese sentido por eso estamos también viendo estos levantamientos o un cuestionamiento, digamos, de las normas democráticas del pasado y la búsqueda de otros modelos que puedan darle voz a grupos que de alguna manera estaban marginados o que no se sentían representados en estos modelos, ¿no? Entonces yo creo que es un cúmulo de reclamos que creemos que esperamos que puedan ser dirimidos en paz a través del diálogo, ¿no? Sabemos en América Latina hemos sufrido, digamos, lo que ha sido la violencia, las guerras civiles, las dictaduras, etcétera. No queremos eso. Lo que queremos es que encontremos la manera de llegar a consensos y que podamos avanzar esta agenda social, política, democrática, etcétera. Antes de hacer la primera pausa, Dina, le consulto. Hemos hecho como un panorama bastante, si podemos verlo así, amplio de América Latina, pero hablemos de Centroamérica. A veces siempre cuando se habla de América Latina, el énfasis es Chile, el énfasis es Argentina, Brasil, pero Centroamérica, ¿cómo ve el Instituto Belfer Centroamérica? Centroamérica nos preocupa por muchas razones. Hemos sido una voz muy importante en todo lo que es el tema migratorio en Estados Unidos. Trabajamos muy de cerca con la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y hemos levantado nuestras voces a favor del TPS,
a favor de una reforma migratoria, a favor de los Dreamers. O sea, es un tema que nos ocupa y nos preocupa y entendemos perfectamente que Centroamérica tiene un impacto importantísimo en lo que es Estados Unidos y Estados Unidos tiene un impacto importantísimo en lo que es Centroamérica. Creemos que hay problemas que tienen que ser obviamente tienen que ser resueltos y que con el concierto de las distintas sociedades creemos que empiezan a ser abordados. Falta muchísimo por hacer. Creemos que hasta que estas sociedades no tengan no estén en un entorno de prosperidad, de tranquilidad social, donde el crimen organizado sea controlado. El problema de la seguridad sabemos que es un problema grave, sabemos que en El Salvador han habido avances, sabemos muy bien que no se puede hacer, cuando se habla de Centroamérica, cada país es un mundo, cada país tiene su propio contexto. Sabemos que El Salvador ha hecho muchos avances en términos de eso, pero creemos que hay todavía muchísimo camino por recorrer y hasta que eso no suceda, digamos, estos problemas migratorios de los que yo estoy hablando no van a poder ser resueltos. Así que nosotros siempre nuestra mirada es, por un lado, en Estados Unidos y por el otro lado lo que está pasando en la región, pero vemos avances. Falta mucho, como digo, por recorrer, pero vemos avances y eso obviamente nos complace, ¿no?, enormemente. Tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar hablemos de uno de los temas que usted recién menciona, el tema migratorio, porque también entiendo que el Instituto Belfer apoya en temas migratorios, una apuesta a la agenda migratoria, particularmente de centroamericanos en los Estados Unidos, y eso hablaremos en instantes. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en Punto. En esta ocasión tenemos una entrevista especial. Está con nosotros Dina Siegelban, directora del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos. Estamos hablando del estado de las relaciones latino-judías. Ya vamos a hablar del Medio Oriente, que es un tema también relevante de la panorámica internacional, del análisis de las relaciones internacionales. Pero Dina, retomando la plática, uno de los temas que he revisado y es parte de la agenda del Instituto es la reforma inmigratoria en los Estados Unidos. Eso me lleva a consultar, ¿en qué condiciones se encuentra actualmente la posibilidad de una reforma migratoria para miles de migrantes salvadoreños, guatemaltecos, hondureños en los Estados Unidos? Yo creo que en este momento estamos en un status quo. Creemos que va a ser muy difícil que pase ningún tipo de iniciativa, obviamente por las elecciones presidenciales, por la gran polarización entre demócratas y republicanos. Va a ser muy difícil llegar a cualquier tipo de consenso. Pero además es un tema muy explosivo, como tú sabes bien, y creemos que en este momento muy poca gente realmente lo va a tratar. Inclusive para los latinos en Estados Unidos, lo cual es realmente interesante. Si tú ves las encuestas de actitudes o de opiniones de los latinos, la inmigración no es un tema prioritario para la mayoría de los latinos. Muchos latinos ponen la cuestión de la salud, la cuestión de la vivienda, la cuestión de la educación, ese tipo de cosas como número uno antes de la cuestión migratoria. Y entonces yo creo que los candidatos, al ver, digamos, aunque sí se trató durante el debate, recordemos a Julián Castro, que habló sobre el tema, pero después de que Julián Castro salió, nunca más se volvió a tratar el tema migratorio. Entonces, este es un problema en el sentido de que tenemos que esperar un poco más de tiempo y además no cuando llegue el próximo gobierno de inmediato se va a llevar a cabo la reforma. Esto significa que va a haber mucho sufrimiento humano al mismo tiempo porque hay mucha gente que está en el limbo. Sabemos que en el caso de los salvadoreños el TPS fue prolongado por un año más, lo cual es muy bueno, pero mucha gente está realmente en el limbo y sin muchas perspectivas de que la situación se resuelva a corto plazo, ¿no? Por el otro lado, nosotros siempre hablábamos de la reforma migratoria integral, que incluía diferentes aspectos, ¿no? Podía ser, digamos, trabajadores temporales, y podía ser Dreamers, y podía ser TPS,
eso se acabó. Va a ser muy difícil pasar una reforma migratoria, va a tener que ser más una cuestión más segmentada, tema por tema, y cada uno de estos aspectos va a tener su propio ritmo, ¿no? Uno de los temas, ya que usted menciona que puede ser más segmentado, una de las estrategias a través de las cuales se pueden llevar una reforma de materia migratoria, aparece el tema de los Dreamers, que es uno de los temas más fuertes, pero que también ha movido a la opinión pública en los Estados Unidos por las características de estos jóvenes y la vida que han hecho, que se han formado y estudiado en los Estados Unidos, que tanto, por ejemplo, los grupos, las alianzas en favor de los migrantes, las organizaciones de lobby, pueden tender las condiciones para facilitar a estos jóvenes de origen centroamericano para mantenerse en los Estados Unidos. No quiere decir que por el status quo, digamos, las organizaciones de activismo pro inmigrante estén pasivas, incluyendo AJC. AJC es muy interesante porque nosotros no tenemos, digamos, no somos una organización de activismo pro inmigrante, no tenemos ningún grupo inmigrante pendiente, pero para nosotros, como judíos, el tema del extranjero siempre es un tema muy importante, es un tema que va, inclusive que es parte de nuestra ética, o sea, recibir al extranjero. Nosotros fuimos extranjeros en Egipto y entonces rememoramos, digamos, lo que significó ser extranjeros en tierras ajenas. Y creemos, y es por ello que tenemos una sensibilidad especial para los inmigrantes. Al mismo tiempo, creemos que la narrativa de Estados Unidos como una tierra de inmigrantes, con el sentido empresarial, con el empuje que traen los inmigrantes, con la diversidad que inyectan a la sociedad americana, es muy importante. Todos nosotros somos inmigrantes, hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes. Entonces, este es un tema que nosotros continuamente estamos tratando de enfatizar, a pesar de los intentos que existen hoy por cambiar esta narrativa de Estados Unidos como una tierra de inmigración. Uno de los asuntos también acá es esta narrativa, por ejemplo, por el contexto electoral que va a marcar a los Estados Unidos en el transcurso del año hasta noviembre, es una narrativa que ha marcado también ver al migrante o al migrante centroamericano, mexicano, como una amenaza. Y mucho de esto lo ha promovido el presidente Trump también. En este caso, ¿cuál es el posicionamiento que se tiene por esa narrativa de etiquetar a los migrantes, de presentarlos de una manera cuando son personas que huyen de las violencias que se dan en estos países por las condiciones económicas y lo que buscan es asentarse, reunificarse con sus familias y tener una mejor condición de vida? Pero ¿qué pasa cuando ese discurso del presidente de Estados Unidos polariza más el ambiente? Nosotros siempre, como decía yo antes, queremos reivindicar a los inmigrantes como elementos positivos para Estados Unidos, y es por ello que continuamos en esta trayectoria y no vamos a dejar, digamos que hasta que realmente pase la reforma, no vamos a dejar o no vamos a bajar los brazos en este sentido, ¿no? Por el otro lado, sí hay un elemento importante que yo creo que tiene que ser inserto como parte de esto, que es el tema de seguridad. Y el tema de seguridad, que no tiene nada que ver con quiero decirlo, con los refugiados ni con los inmigrantes centroamericanos, aunque claro que hay criminales siempre que se mezclan, digamos, entre los grupos, y eso lo sabemos. Creemos que es muy importante que haya una diferenciación. O sea, una cuestión son los criminales, etcétera. Otra cuestión son los que buscan, que son refugiados, que buscan la posibilidad de emigrar para buscar mejores espacios para su familia y para su propia prosperidad. Entonces, en ese sentido es importante, pero creemos que el tema de seguridad es importante que sea parte de la reforma migratoria, también para callar esas voces que dicen, no, este es un tema que puede ser peligroso para Estados Unidos, etcétera. No, no es un tema peligroso. Los inmigrantes traen consigo cosas positivas, y para aquellos que son criminales y que de todas maneras están siendo deportados, porque aquellos que son criminales, etcétera, sí están siendo deportados y nadie está diciendo que no deben de hacerlo. Pero yo creo que tiene que haber una diferenciación entre aquellos que buscan legítimamente inmigrar a Estados Unidos y aquellos que sí quieren hacerle un daño, digamos, al país o a la sociedad americana. Uno de los aspectos que en la política exterior salvadoreña, y se ha discutido mucho en este país, es
desde el momento en que la administración Trump empieza a endurecer sus medidas hacia los migrantes, se hablaba del famoso muro, pero ahora la noción del muro no es una construcción material, sino un muro legal. Exacto. Que ha marcado desde México y también ahora con estos acuerdos del tercer país seguro. ¿Cuál es la lectura que tiene el instituto sobre estas lógicas? Si es algo que vulnera los derechos y también expone la situación del tratamiento de lo que se habla como una crisis humanitaria. Nosotros pensamos que es muy importante. De hecho, nosotros hemos estado en la frontera, estuvimos recientemente en la frontera en Ciudad Juárez y El Paso, evidenciando de primera mano con nuestros socios latinos, hablando con muchos de los actores, digamos, en todo este drama, desde los inmigrantes mismos, desde la patrulla fronteriza, etcétera, abogados, toda la gente que está involucrada en esto, y sabemos cuál es el costo humanitario y el costo social que esto tiene para Estados Unidos en ambos lados de la frontera. Nos preocupa enormemente, incluyendo la narrativa de los inmigrantes como un peligro para Estados Unidos. Siempre hemos apoyado todo el tema de Estados Unidos como un lugar de refugiados. Creemos que tiene los refugiados, como tú sabes, el nivel de refugiados se ha disminuido significativamente, con lo cual no estamos de acuerdo. Creemos que es muy importante que Estados Unidos tenga la voz moral, la que ha tenido en el pasado, como un lugar de refugio. Entonces, claro que nos preocupa enormemente esto. Creemos que obviamente tiene que haber un trato humanitario y que todas estas trabas burocráticas de las que tú estás hablando tienen que desaparecer y tiene que haber, y esto yo creo que se va a dar una vez, me imagino, que venga el siguiente gobierno y pueda darle curso a algún tipo de reforma, ¿no? Porque esto es una asignatura pendiente urgente. Ahora, hago la transición a otro de los temas que me gustaría tocar con usted, Dina, y es cómo el Instituto Belfer ve El Salvador. En concreto, hemos hablado de América Latina, Centroamérica y ahora un poquito El Salvador para tener una lectura sobre esto. Lo vamos a ampliar en el siguiente segmento también, pero ¿cómo analizan en términos generales la situación de El Salvador? Como te decía, creemos que hay un cambio. El presidente Bukele viene con otra energía, con otra visión de las cosas. Creemos que sí hay, en primer lugar, la narrativa misma de cómo el presidente Bukele habla sobre su diáspora salvadoreña en Estados Unidos. Eso es un cambio muy importante. Y creemos que en ese sentido la diáspora salvadoreña puede ser un factor de muchísima ayuda, más allá de la ayuda económica que sabemos que representa a través de sus remesas. Sentimos que la diáspora salvadoreña no ha realmente articulado todo lo que podría ser desde el punto de vista político a favor de las relaciones Estados Unidos-El Salvador. Han habido cambios, sabemos que desde el punto de vista de seguridad se empiezan a dar cambios positivos y creemos que en ese sentido el país está buscando otros rumbos para seguir creciendo y lo vemos con muy buenos ojos, Al mismo tiempo, creemos que, insisto en lo porque trabajamos muy de cerca con la diáspora salvadoreña, creemos que es que puede ser un factor de gran ayuda y de gran apoyo a El Salvador en un momento en el que está abriéndose al mundo y que está tratando de resolver problemas endémicos de gran severidad en este país, ¿no? Hago la pausa y al regresar ampliamos más aspectos sobre cómo lee el Instituto Belfer El Salvador y también vamos a hablar del panorama internacional. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en 8 en punto. Seguimos platicando un poco del estado de las relaciones latino-judías y lo vamos a centrar al caso de El Salvador y hablaremos también de la situación del Medio Oriente. Para eso es un gusto que estamos platicando en esta ocasión con Dina Sigelban, directora del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos. Dina, nos habíamos quedado ahora en el caso salvadoreño. Me menciona un nuevo gobierno que apuesta a una dinámica distinta, a fortalecer su relación con los Estados Unidos, que es parte también de los temas cómo se ve El Salvador desde fuera, cómo se ve a nivel
nivel latinoamericano y en otras latitudes del mundo, pero le consulto, pensando un poco en esta ya relación de Israel y El Salvador, ¿cómo se califica en este momento el tipo de relación que tiene? Yo creo que hay una relación histórica muy importante y de mucho peso entre El Salvador e Israel. En primer lugar, déjame ponerlo en un contexto mayor, que es el contexto de Israel con América Latina. En los últimos años, la relación entre Israel y América Latina ha cobrado un impulso muy importante, que tuvo que ver con la visita del primer ministro Netanyahu a Argentina. La primera visita en 70 años que hacía un primer ministro a América Latina fue a Colombia, a México, y luego regresó, estuvo en Brasil, su esposa estuvo en Guatemala. O sea, han habido intentos muy importantes de mandar un mensaje muy claro a América Latina, que es importante para el Estado de Israel. Entonces, en ese sentido, muy bien. América Latina, como tú sabes, jugó un rol muy importante en el establecimiento del Estado de Israel. Recordemos que fue un guatemalteco, el embajador García Granados, que durante el establecimiento del Estado de Israel en 1947, antes del 48 fue el establecimiento, pero durante la partición de Palestina en 1947, él coordinó el voto latinoamericano para que viniera la partición y se estableciera un Estado judío y un Estado palestino, un Estado árabe y un Estado judío. En ese sentido, digamos, América Latina ha tenido una relación histórica muy, muy cercana, de los primeros países que reconocieron el establecimiento del Estado de Israel. Y recordamos también que fueron Costa Rica y El Salvador, que durante muchísimos años mantuvieron sus embajadas en Jerusalén, cuando el resto de los países habían transferido sus embajadas a Tel Aviv. Entonces, en ese sentido ha habido muchísima colaboración, muchísimas coincidencias y afinidades en valores e intereses, y creo que los intereses cada vez son crecientes. ¿Por qué? Porque Israel se ha convertido realmente en lo que se llama el Startup Nation, un país que es realmente una potencia en todo lo que es la cuestión tecnológica, que es una potencia en todo lo que es el manejo del agua, en el manejo agrícola, seguridad cibernética. O sea, hay muchísimos aspectos que Israel hoy por hoy es punta de lanza, que son importantes para América Latina. Y América Latina reconoce cómo Israel es un socio, o puede ser un socio de primera línea en resolver muchos problemas que la aquejan. Y creemos que también es el caso de El Salvador. La relación es buena, pero la relación puede ser todavía mucho mejor, y esperamos que en los meses por venir, años por venir, a través en el gobierno del presidente Bukele, esta relación realmente llegue a otros niveles. Hacia esta consulta, porque uno de los temas también, Dina, en este caso de la dinámica que caracteriza a nuestro país, es también porque hay una comunidad palestina importante y es parte también del vínculo que tiene el presidente de la República. Claro. Entonces, en este caso, ¿cómo lee particularmente Israel el vínculo del presidente Bukele y también de este grupo de carácter palestino, y cómo puede significar en una nueva era de relaciones políticas? Porque hasta el momento se conoce cuál es el vínculo o cuál es el interés que podría tener el gobierno de Israel con el gobierno de El Salvador a través de su presidente Nayib Bukele. De lo que tenemos entendido, y lo hemos visto también en Honduras y en Chile, donde vive la comunidad palestina más grande en América Latina, después Honduras y luego El Salvador, sabemos que la relación entre palestinos y judíos en este país ha sido una relación muy cordial, ha sido una relación inclusive de socios, comerciales, etcétera, y hasta el momento no han habido problemas mayores. Sí han habido de repente confrontaciones, digamos, cuando han habido confrontaciones en Medio Oriente, son reflejados aquí, digamos, en las relaciones entre ambas comunidades, mucho, digamos, en términos retóricos. Pero en general no ha habido una importación del conflicto como ha existido, por ejemplo, en Chile, donde sí hemos visto que la comunidad palestina ha adquirido un rol bastante vitriólico y bastante agresivo con respecto a Israel. Cuando se dice que se cree que uno cree en el Estado palestino, eso no quiere decir que uno no cree en un Estado judío. O sea, nosotros seguimos creyendo que hay la posibilidad de dos estados viviendo paz, en seguridad,
respetándose unos a los otros, pero que tiene que haber interlocutores dispuestos y válidos y respetuosos en ambos lados. Y esperamos que ese sea el futuro, pero por el momento no vemos mayores problemas en El Salvador y esperamos que eso continúe así. ¿Hay algunas líneas que puedan marcar los vínculos de cooperación, ya de trabajo más concreto? Porque diferentes países establecen su planificación de cooperación y en el caso del gobierno de Israel, ¿ve en El Salvador algún vínculo para fortalecer cooperaciones o no? Por ejemplo, uno de los casos, entiendo que recientemente se firmó un TLC entre Israel y Panamá, por ejemplo, pero El Salvador, ¿cómo lo están observando? ¿Ven llegar a ese nivel o de momento las relaciones se mantienen tal cual han seguido en los últimos años? Nosotros queremos que obviamente sería extraordinario que se firmara un TLC, que hubiera mucho mayor cooperación. Lamentablemente en los gobiernos anteriores la relación entró en un, digamos, en un impasse, no hubo tanta cooperación como podría haber pasado. Creemos que con el presidente Bukele, que ha estado en Israel y que ha visto, digamos, las posibilidades de colaboración recíproca, esta relación cobre un impulso muy importante y que ojalá muy pronto se firme un acuerdo de libre comercio como el acuerdo con Panamá. Sería extraordinario. Ahora, otro de los aspectos que también en el análisis internacional se hace de esta región de Centroamérica particularmente y su vínculo de Israel y Palestina en los foros internacionales. Naciones Unidas es uno de los puntos donde se hace esta discusión y lo pregunto por esto, porque aparece los vínculos de cooperación a veces se ven mediados por temas de apoyos en estos foros internacionales. Y respecto a la postura de la Franja de Gaza, Jerusalén, Cisjordania, ¿ese es un factor para ustedes determinante para dinamizar la cooperación y los vínculos de trabajo? Digamos que no nos gusta, digamos, que haya una diferenciación entre las relaciones bilaterales y las relaciones multilaterales. No es solo El Salvador, y El Salvador ha hecho un esfuerzo a veces para armonizar, digamos, esa relación no suficiente, pero ha hecho esfuerzos. Hay muchos países en el mundo que tienen relaciones excelentes bilaterales con Israel y sin embargo siguen votando en forma automática y inequitativa en contra de Israel. Y es justamente por lo que tú estás diciendo, porque hay digamos, casi ambiente de mercado, ¿no? de bazar, a donde yo voto de esta manera y recibo de ti estas prebendas o lo que sea. Y nosotros creemos, como una organización que estuvo presente cuando se fundaron las Naciones Unidas, como una organización que está afiliada como ONG a las Naciones Unidas, creemos firmemente en los principios de Naciones Unidas y creemos que esos principios tienen que ser respetados y tenemos que regresar a ese espíritu que creó Naciones Unidas. Y es por ello que creemos que Israel, como el resto de los países, tiene que ser tratado en forma justa y en forma responsable. Eso no quiere decir que Israel siempre va a estar en lo correcto y que si se requiere de algún voto o lo que sea, lo entendemos perfectamente, pero no puede ser que cada Asamblea General, año con año, sean 20 las resoluciones anti-israelíes que se votan año con año y que muchos violadores de derechos humanos, como Venezuela o como Corea del Norte o como muchos otros países que son violadores de derechos humanos, estén ausentes, digamos, de esta crítica internacional. Obviamente, está distorsionado el mandato de las Naciones Unidas. ¿Por qué considera que hay una distorsión o por qué considera, por ejemplo, de que se dan esta serie de resoluciones particularmente? Porque también hay otros posicionamientos más críticos por lo que ocurre en la Franja de Gaza, particularmente los enfrentamientos que se dan y los saldos que se dan también. Entonces, ¿por qué considera usted que hay ese tipo de resoluciones? Yo creo que esto, bueno, hay que verlo en un contexto histórico que se remonta a la existencia de la Unión Soviética y de los países no alineados y de la mayoría árabe en Estados Unidos, en Naciones Unidas, que como tú sabes están cambiando. Muchos países árabes que estaban en contra de Israel están cambiando su postura mucho por la confrontación sunita-chiita, por Irán, por todo el mapa geopolítico que está cambiando en la región, pero también porque reconocen que Israel no va a desaparecer, 70 y pico años después, no va a desaparecer y que Israel representa también un elemento muy positivo
para sus propios intereses. Y entonces están cambiando, a lo mejor no en estos foros todavía, pero están cambiando ya las relaciones y en una fecha muy próxima esperamos que también se refleje en Naciones Unidas. Pero esto tiene que ver mucho con este bloque de países que año con año era lo que se llama la mayoría automática. La mayoría automática, que eran todos estos países que por todo tipo de alineaciones ideológicas, políticas, geoestratégicas, votaron en contra de Israel. Se crearon estos bloques, como digo, se remonta a la Guerra Fría y continúa hoy en día, ¿no? Tengo que hacer una pausa, pero al regresar ahora hablemos un poco del Medio Oriente y cómo se encuentran las condiciones actualmente en esa zona, cómo marca la política exterior de los Estados Unidos, pero también del ámbito de las relaciones internacionales. Regresamos. Último bloque de esta plática interesante que hemos tenido con Dina Ziegelban, directora del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos. Hablemos un poco del Medio Oriente. Este es un tema que ha marcado la agenda de las diferentes revistas internacionales, noticieros, y también en El Salvador se ha dado una discusión sobre esto. Dina, tras el ataque de Estados Unidos en Bagdad, donde murió el comandante Qasem Soleimani, y luego de la reacción de Irán de atacar bases militares de Estados Unidos en Irak, y luego de ambas partes, pues bajó un poco la tensión, pero está latente todavía. ¿Qué implicaciones tienen estos sucesos respecto a las relaciones internacionales iniciando el 2020? Bueno, muy preocupantes, tengo que decirlo, pero recordemos que Irán, el problema de Irán se remonta mucho tiempo atrás. O sea, no empieza con Soleimani, sino Irán ha sido un factor muy negativo en la región y alrededor del mundo. Recordemos que América Latina fue víctima de 2 ataques terroristas que Irán y Hezbollah perpetraron en 1992 y 1994 en Argentina. O sea que nuestra propia región ha sido víctima de Irán mucho tiempo antes de todo lo que está sucediendo. Así que Irán ha sido un factor negativo. En Siria destruyó Siria, ayudó a destruir Siria. En Líbano realmente también estamos hablando de una sociedad tremendamente polarizada, dividida, violencia por doquier. Hezbollah, que es, digamos, uno de sus apadrinados, una organización terrorista, domina lo que es Líbano. Entonces, estamos hablando realmente de un clima muy enrarecido. Y en medio de esto viene este bombardeo en contra, donde muere Soleimani, que era realmente la persona atrás de toda esta estrategia de terrorismo y de violencia por parte de Irán en la región y en otras partes del mundo. Y entonces, por un lado, desde el punto de vista moral y demás, no tenemos ningún tipo de, digamos, de lástima por una persona que realmente era muy negativa en todos los sentidos para la paz mundial. Por el otro lado, esto ha confrontado, digamos, o ha enardecido los ánimos en la región y, como tú bien lo dijiste, no se detienen los bombardeos en Irak. Sabemos que pueden haber muchos otros elementos o muchos otros ataques en los días y meses por venir. Así que estamos, digamos, muy cautelosos y muy preocupados de lo que puede venir, ¿no? Una de estas situaciones críticas, Dina, en el debate también o en el análisis internacional es que es un movimiento del tablero internacional porque empiezan a moverse otros países, Siria, Líbano, Palestina, Arabia Saudí, Israel, pero también está ahí, se preguntarán algunos, bueno, Rusia, China. Entonces, ¿cómo se puede entender un poco desde su perspectiva este panorama con este suceso que se dio y la escalada que se dio también de bombardeos y de una tensión también que está marcando la agenda en el Medio Oriente? Bueno, Irán ya lo dijo que la escalada está tratando de
desescalar, digamos, la situación. Después de los ataques dijo, hasta aquí llegamos y no más. Digo, no creo yo creo que hay mucho escepticismo con respecto a eso. No creo que sea tan fácil de, bueno, hasta aquí llegamos y se acabó. Obviamente, como tú dijiste, actores como Rusia, China no sé tanto, pero Rusia definitivamente, sabemos que Rusia está muy involucrado en Siria y que esto tiene obviamente un efecto muy preocupante para Israel mismo. Sabemos que Israel puede ser uno de los primeros, si empiezan a haber otro tipo de bombardeos con misiles balísticos y demás, Israel puede ser una de las primeras víctimas de esto. Recordemos Irak, una de las guerras en Irak de principios de los 90, digamos, y Israel fue víctima de todo esto. Así que obviamente las consecuencias nadie las puede decir. Todos los actores que están ahí, como tú dices, es un tablero de ajedrez y todo el mundo está como esperando a que el otro mueva la ficha, ¿no? Por el momento estamos, digamos, el día de hoy parece una calma nerviosa. No sabemos lo que mañana nos va a traer. Uno de los factores que se pone también en relieve es que esto pudo haber sido generado por la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear que se tenía con Irán en el 2015. Se sale en el 2018 y eso vino en escalada también con lo que está pasando en Irak. O sea, se menciona también que esto también en alguna medida tiene un grado de culpabilidad, por denominarlo de una forma, este tipo de acciones que tomó el gobierno de los Estados Unidos a través de Donald Trump. ¿Cómo lo valora usted? ¿Coincide o no? Mira, AJC tenía una postura muy crítica con respecto al acuerdo por muchas razones. Una de las razones es porque no era lo suficientemente firme y lo suficientemente sólido a largo plazo para detener las ambiciones nucleares de Irán. Y porque además también no se trataban temas como su violación de derechos humanos, su apoyo al terrorismo y todo este tipo de cosas. Nosotros no estábamos a favor de que no hubiera un acuerdo, digamos, o que se ampliara el acuerdo. No queríamos que se eliminara totalmente el acuerdo. Sentíamos que era importante ampliar el acuerdo y que todos estos elementos estuvieran presentes. Lamentablemente no fue así y obviamente tuvo su impacto. Han habido muchas sanciones en contra de Irán, como tú sabes, económicas y demás. Y el gobierno de Irán lo ha sentido bastante. Al mismo tiempo, todo esto lo que ha traído como una consecuencia, no quiero decir positiva porque no existe nada positiva, es que la sociedad iraní misma ahora esté despertando ante esta situación después de lo que sucedió con el avión ucraniano. La sociedad no está, ya estaba cansada, ya habían empezado a haber manifestaciones. Están cansados de que Irán esté gastando o que el gobierno iraní esté gastando la mayoría del dinero para aventuras terroristas, para apoyar a Hezbollah, en vez de invertirlo en la propia sociedad iraní. Y creo que ahora esto a lo mejor va a ayudar a destrabar, digamos, este tipo de expresiones, exigiendo cambios en la propia sociedad iraní. Así que eso es un cambio, digamos, que no mencionaste, pero que puede ser positivo en ese sentido. Lo que sí estamos seguros es que el régimen iraní, como está actual, con sus ambiciones, no es positivo ni para la sociedad iraní en su propia, ni para la región en su conjunto. Cuando se discute, por ejemplo, la dinámica de estos países, Irak, Irán, Líbano, Siria, una de las discusiones que viene desde las lecturas, por decirlo así, occidentales, la configuración de sus regímenes políticos, pero también el debate es regímenes adaptados a sus condiciones sociales, culturales, como se quiere tratar de configurar un régimen político según ciertas características. Para entender un poco esa lógica en el Medio Oriente, ¿se puede casar esa lógica del régimen político a esos lugares o cómo se puede entender? No, estamos de acuerdo que este cambio de régimen, como se trató de hacer en Irak durante la guerra, el presidente Bush que trató de hacerlo, fue un fracaso absoluto. Fue un fracaso absoluto inclusive en los territorios palestinos, hace muchos años ya, tratar de llevar a cabo elecciones democráticas donde ganó Hamás.
y vino todo el problema de la separación entre Gaza y los territorios palestinos, la autoridad, o sea, lo que es la franja occidental. Quiere decir que no, la democracia es, digamos, se hace camino al andar, ¿no? En la democracia. Y estos países no conocen estos regímenes democráticos y lo que implica aún. Tiene que estar, yo estoy de acuerdo contigo, que tiene que estar sujeto al propio contexto cultural político de cada país y que factores externos no pueden venir a dictar qué tipo de regímenes tienen que tener. Por el otro lado, si son movimientos internos, como es el caso de Irán, donde la propia sociedad iraní está exigiendo que haya cambios, lo aplaudimos. Quiere decir que no están conformes con el régimen o como, digamos, las condiciones en las que están viviendo. Porque también un aspecto que le da ese grado de complejidad mayor son las características étnicas, que marcan también grupos específicos y que también tienen territorios particularmente, pero cómo eso se puede configurar en una lógica de un Estado que permita la participación, principios, valores. Bueno, lo y vemos en Irak, diferencias. Irak por eso está, digamos, Saddam Hussein era un tipo terrible, pero tenía al país de alguna manera controlado, digo, terrible, no hay nada positivo al respecto, pero el país de alguna manera funcionaba, mal que bien y demás. En el momento en que entra Estados Unidos y trata de recomponer toda esta situación, pues sí vienen todos los conflictos étnicos y religiosos, salen a relucir, salen a aflorar, y hasta el momento vemos que el país está en una situación caótica. Estamos por finalizar ya la entrevista, Dina, pero la lectura del Instituto Belfer respecto al 2020, me refiero a cuáles son sus proyecciones de trabajo pensando en América Latina y pensando en esta región centroamericana, cuáles son las agendas o temas principales que ustedes quieren destacar en esta región del mundo. Bueno, en primer lugar, este es nuestro 15º aniversario, es un momento muy interesante y muy importante para reflexionar y para, digamos, tratar de impulsar agendas que son centrales y prioritarias para nuestra organización. Creemos que es muy importante que nuestra región reencuentre el rumbo, digamos, en democracia, reencuentre el rumbo en pluralidad, en inclusión, toda la agenda de derechos humanos, de seguridad, donde las comunidades judías y otras minorías puedan seguir creciendo y aportando a estos países. Creemos que ese va a ser el caso, tenemos toda la confianza que así va a ser. Por el otro lado, esperamos que las relaciones hemisféricas se vuelvan cada vez más sólidas en cooperación, que no sea una agenda negativa o sea una agenda impuesta, sino que hablemos realmente de sociedades entre socios igualitarios. Entre pares. Entre pares, exactamente. El caso de Venezuela es un tema que nos preocupa enormemente y nos seguirá preocupando. Todo el tema de los refugiados venezolanos y el impacto que están teniendo sobre las distintas sociedades es un tema que nos va a ocupar en este año. En Estados Unidos estaremos muy pendientes de las elecciones presidenciales, tratando de presentar nuestro punto de vista. Trataremos de fomentar las alianzas con las comunidades latinas y de acercarnos cada vez más y buscar estos temas en común. Y esperamos que sea un año mucho más positivo de lo que ha sido el pasado, ¿no? El 2019 fue un año muy difícil y obviamente para Medio Oriente lo que queremos es paz. Dina, quiero darle las gracias por brindarnos esta entrevista. Hemos abordado diferentes temas, un repaso a la agenda de América Latina, Centroamérica, Medio Oriente, Estados Unidos. Ha sido un gusto y muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias por tenerme. Gracias a usted por brindarnos esta entrevista y a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Buenas noches.